So let's introduce the people who will be part of the following panel, moderated by Fernando Suarez, General Secretary of OEB. And we have the participation from Francisco Mora, chemical engineer, graduate in environmental sciences and PhD in environmental engineering. His professional career has been developed in the last 23 years in the environmental sector. Currently, he is the technical coordinator of the Valencian route of biogas at the Valencian regional government. Mariano Gilbert is Deputy Director of Intervention and Environmental Assessment at the Catalonian government. José Manuel Jiménez is a civil servant at the higher body of forest engineers in the regional government of Castilla y León. After different positions, he is currently the General Director, Infrastructures and Environmental Sustainability. Maria Luisa Ballesteros belongs to the Agricultural Engineers body of the state. She is currently the Technical Council of the General Director of Production and Agricultural Markets in the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Joan Sáenz Figuera is a graduate in Economic and Business Sciences by Deusto University. Since 2017, he is Managing Director of the Gar Beaker Company that is part of the regional government of the Basque Country. Pablo Rodero is a forest engineer, and since 2011 he has been responsible for projects at Avion. He's an expert in certification and European politics. He is also president of the European Council of the Pellet, and he's a member of the directive committee of the European Association of Bioenergy. Hi everyone, thank you for being here. Unfortunately, we are running late and have been requested to try to shorten our time. That's why we should get into things, and we all have experience of how difficult it is to develop this kind of project. There are many factors linked to technology, to supply, and to other things that we were going to debate. And I think we can think of that for the questions that may come up on the website. So here we have representatives from different administrations, and obviously we have other administrations who have tried to find a way to deal with the most complex side, which is development and permitting and relations with administration, and try to find solutions. So we're going to begin with Juan Francisco Mora. And could you please explain what you're doing at the Generalitat in Valencia? In 2022, you mentioned or you published the main aspects of the application and the content in a guidebook. Sure. Well, thank you for inviting me. In Valencia, we have certain particularities regarding other regions, so in comparison to other regions. In our region, we have industrial sectors such as ceramics that have a more intensive consumption. In some of the industrial processes, it's difficult to identify or replace them with other sectors. So biomethane and biogas arise as a possibility to be researched. The industry spoke to our regional government to help them find sources of biomethane, and from the Johnson Directorate of Climate Change, we began assessing the potential waste we have in our region to know about the starting point and the maximum point we could reach. So we did have very municipal information regarding the waste production, biowaste, also wastewater and wastewater filtering plants, sludge, and agricultural waste. So with these data and applying all the methodologies, we established which
potential production of biogas. Cruzamos estos datos también con toda la red de gas natural de la comunidad y establecimos unos mapas municipales en los que son interactivos, se puede consultar con datos de 2019, eso sí que hay que decirlo, porque decidimos en el año 21 que empezábamos a trabajar con datos del 19 para obviar la pandemia. Probablemente haremos una revisión en el año 24 para actualizar a datos ya del 22 o el 23, que ya son más fiables ya, ¿no? Y bueno, lo que se puede consultar en el propio documento de la ruta establece también para cada subsector una serie de medidas de optimización de instalaciones actuales o de inversiones para futuras, que en su momento pues establecía más o menos un 40% de instalaciones que serían de tipo público y un 60% de iniciativa privada. Como comentaba, pues los mapas son municipales y hay dos tipos de potencial. Por un lado está el potencial técnico, o sea, el potencial máximo al que podríamos llegar en cada municipio juntando todos los residuos orgánicos. Y este es muy interesante de cara a los promotores, porque realmente a ellos les permite ver fácilmente en qué zonas, en qué comarcas puede haber mucho más potencial o más facilidad. Y luego nosotros, con las medidas que establecimos desde el cambio climático, establecimos lo que llamamos el potencial accesible a 2030. ¿Vale? Este, en principio, fijaba un objetivo de 2,34 teravatios hora año para el año 2030, que en aquel momento, en el que además acababa de publicar la hoja de ruta del biogás estatal, pues claro, la hoja de ruta establecía 10, ahora con la revisión del PENIEC son 20. Sí que estamos, digamos que ahora estamos alineados con el PENIEC 2023 directamente, al haber sido muy ambiciosos en la ruta. No fuimos ambiciosos tampoco por casualidad, o sea, intentamos ser ambiciosos en la ruta porque ya empezaba a oírse todo el tema del REPowerEU, intentamos alinearnos con ellos, intentamos también establecer que las instalaciones en las zonas, por suerte muchas de las instalaciones se harían en zonas más cercanas a la red de gas natural, y pensamos que como las 2/3 partes de ese potencial podría ir a biometanización. Luego está claro que el sector se va a mover, o sea, nosotros propusimos unas guías estratégicas y ahora en colaboración con el sector pues las cosas se parecerán, imaginamos, a la ruta, pero no necesariamente exactamente así. A partir de la publicación de la ruta, que fue en septiembre del año 22, abrimos un proceso de escucha de todo el sector, nos hemos reunido con los gestores de residuos, nos hemos reunido también con gente del mundo agrícola, nos hemos reunido con ingenierías que desarrollan proyectos, y en base a todo este proceso de escucha que duró 3-4 meses, iniciamos un proceso interno con todos los departamentos de la Generalitat. Digamos que la primera consecuencia de la Ruta Valenciana del Biogás, el primer efecto tangible que hay, es que abrimos canales de comunicación entre todos los departamentos implicados dentro de la administración para establecer de partida unas guías de tramitación que publicamos en junio de este año. En esas guías de tramitación se contemplan la mayoría de las casuísticas habituales en el sector y establecemos la vía de tramitación por la que deberían ir. Al hilo de todo esto, disponemos de una figura propia en la Comunidad Valenciana, que es los proyectos prioritarios. Existe en la Consellería de Economía y de Energía, existe una figura de proyectos prioritarios en las que, si se cumplen una serie de características ambientales que los proyectos de biogás suelen cumplir, podrían ir por ahí y tendrían una ventanilla única para todo el proceso ambiental. El proceso urbanístico va por otro lado, pero al menos tenemos un germen de establecer una ventanilla única para este tipo de proyectos. En algún momento evolucionaremos hacia eso. Y nada, seguimos trabajando. Todos estos documentos de los que he hablado están vivos, están todos en continua revisión y estamos en continuo contacto con el sector, porque al final lo que nos interesa es promover el establecimiento de un sector fuerte realmente a nivel estatal, pero bueno, también en la propia Comunidad Valenciana, en el que tengamos una capacidad de producción de biogás y biometano que, contextualizando en realidad la Ruta Valenciana del Biogás, implicaría aproximadamente en el potencial técnico, que son 5 teravatios hora, eso sería el 16% de nuestro consumo de gas natural. Es decir, que realmente solo va a ser una de las patas de la solución.
tenemos que ir a otras muchas patas de la solución. Y bueno, desde el punto de vista ya mío, y es lo último, y acabo ya la intervención, desde el punto de vista nuestro de cambio climático, la parte más interesante es que el desarrollo a 2030 supondría la reducción de un 17% de las emisiones directas de metano de la comunidad y un 3% de todas las emisiones de la comunidad. Por tanto, es una de las patas de nuestra estrategia de mitigación del cambio climático a 2030. Pues muchas gracias, Juan Francisco. En la misma línea, la pregunta para la representante de la Generalitat, Mariona Gilbert, un poco qué líneas estratégicas tiene la Generalitat actualmente en relación con el desarrollo del biometano. Pues sí, gracias a la organización por invitarnos y sí, también desde la Generalitat vimos la necesidad de con un recorrido de 7 años, desde el 23 hasta el 30, con el objetivo que ya estamos hablando estos días, evidentemente, de avanzar un poco en la gestión de residuos, sobre todo ganaderos, y de potenciar esta energía renovable, ¿no? Se aceleró con la crisis energética que tuvimos, donde se vio que bueno, no podíamos despreciar esta fuente de energía que de momento se estaba aprovechando demasiado poco, y por otro lado pues hay un gran problema de gestión de residuos. Este plan lo han preparado, lo hemos trabajado conjuntamente, pero lo han preparado sobre todo mis compañeros de la Dirección General de Ganadería, con lo que el objetivo principal es intentar dar solución al problema de los purines que tenemos en Cataluña, ¿no? O sea, como saben, tenemos problema de nitrogenación de las aguas de muchas zonas, porque en Cataluña tenemos muchas granjas de dimensiones muy variadas, pero por ejemplo de granjas sometidas a la directiva de emisiones, o sea, grandes, tenemos unas 900. Por lo tanto, bueno, hace tiempo que se trabaja en optimizar qué hacer con estos desechos. Este plan de biogás tendrá sobre todo 2 líneas de actuación. La primera, que por cierto espero que este plan ya se conozca, si no es que ya empezamos comunicándolo mal, espero que alguno de los asistentes ya lo conozcan, tendrá una línea de subvenciones. Se prevén en 3 años disponer de unos 80 millones de euros, un poquito más de la mitad para el año que viene, el 24, y estas ayudas económicas ayudarían a instalación de nuevas plantas o modificación de actividades existentes que pasen a aprovechar el biogás. En cuanto a instalaciones, apostamos para todo tipo, de cualquier medida, o sea, grandes plantas, también pequeñas, incluso si una granja cubre su balsa de purines y aprovecha el biogás, también podrá optar a esta subvención. A veces estas pequeñas modificaciones o las plantas pequeñas, hemos escuchado atentamente pues, que cuesta que sean rendibles, pero también es verdad que son más fáciles de gestionar, de logística y de tramitación. Claro, a veces es simplemente una pequeña modificación del permiso que ya tenga la actividad. En cambio, las nuevas plantas, pues bueno, están sujetas a permisos pues, mucho más complejos. También se subvencionarán tratamientos de digestados y también las actuaciones que hagan falta para la inyección en la red. Y otra línea importante del plan de biogás es la agilización de trámites, la simplificación administrativa. Entonces aquí yo de la parte de medio ambiente ya sí que estoy muchísimo implicada. Pues bueno, es una estrategia que ya hacía tiempo que estamos trabajando en todos los sectores y ahora intentamos intensificarlo más en el sector de biogás, ¿no? Hemos creado un grupo de trabajo donde estamos intentando analizar. El que está claro es que el marco legal hay que cumplirlo y con las presiones sociales y de ecologistas que tenemos hay que cumplirlo bien.
con todas las garantías, y este marco, la verdad es que, sobre todo para instalaciones grandes, ya sabéis que es muy exigente. Pero dado el marco legal, estamos analizando y haciendo autocrítica de dónde podemos mejorar, qué podemos agilizar, cuáles son los momentos del trámite que más retrasan. Y, por ejemplo, ahora la actividad más eminente que estamos llevando a cabo es hacer unos modelos de la documentación que el promotor debe presentar. Porque si en la solicitud de la autorización la documentación que llega es completa, correcta, suficiente, y no hay que pedir documentación complementaria ni nada del estilo, pues la verdad es que creemos que es un punto que va a agilizar bastante el trámite. Algún caso de éxito tenemos. Hace poco hemos concedido una autorización a una planta en Alcarrás, en Lérida, en 9 meses. Quizá no les parecerá muy corto, pero para nosotros pues no está mal. Y en esa línea vamos. La verdad es que nosotros autonómicamente tenemos ya una ley que intenta integrar, la ley que regula la concesión de permisos intenta integrar la autorización de gestor, la autorización de material sandage, la evaluación ambiental, que evidentemente es previa y tiene su trámite, pero aprovecha muchos pasos que son paralelos con la autorización. Bueno, y estamos en esta línea. Y también, un poco parecido a lo que explicaba mi compañero, las plantas, sobre todo las grandes, nuevas que se instalen, pueden también aprovechar una iniciativa que mis compañeros del Departamento de Economía han tirado adelante, que es una ley de facilitación económica que ya es vigente y que establece también el concepto de proyectos estratégicos. Entonces, un proyecto que se considere estratégico para el territorio, para lo que implique, que suponga una cierta inversión y creación de puestos de trabajo, tiene esta categoría y se le garantiza, o sea, el papel lo aguanta todo, pero lo que dice la ley es que se le tramitará cualquier permiso relacionado en la mitad del tiempo que la legislación establezca. Bueno, no sabemos si conseguiremos la mitad de tiempo, pero lo que sí que es verdad es que le damos prioridad. Con lo cual tenemos muchos expedientes en cola para tramitar los permisos ambientales, pero estos pasan por delante y se va siguiendo a todas las unidades que intervienen para que respondan lo más rápido posible. No me extiendo más o menos esta es la propuesta que tenemos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues en la misma línea, José Manuel Jiménez, un poquito en Castilla y León, ¿qué líneas estratégicas hay, estado de tramitación, situación actualmente de los aspectos de desarrollo del biometano en la Junta? Muy bien, pues nada, igualmente que mis compañeros, muchas gracias a la organización por invitarnos a estar aquí. Nosotros somos más anfitriones todavía por estar en Castilla y León. ¿Qué estamos haciendo? Pues un poco, la verdad que estaba oyendo y yo creo que estamos haciendo todo lo mismo, con unas diferentes decalajes temporales seguramente, pero hacemos un poco lo mismo. Nosotros que hemos llegado más al tema de biomasa casi desde un problema ambiental, el problema de los purines y el tema de los residuos ganaderos, los de depurada además. Estamos ahora intentando también dar forma a un plan estratégico igual, en el que participan la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Industria y Energía, pues para, formando un grupo de trabajo, como comentabas, dar forma a ese plan del cual saldrán varias cosas, ¿no? Una guía de tramitación, evidentemente una serie de simplificaciones, las que la ley nos permita. También saldrá una definición de ámbitos territoriales donde vamos a considerar los proyectos que vosotros llamáis prioritarios, aquí se llaman proyectos regionales, proyectos de interés, ¿no? Y serán proyectos que tendrán una tramitación más rápida y más ágil, ¿no? Permite la ley. Y también de ese grupo de trabajo esperamos, ¿no?
conseguir we will also expect coordinar mejor to continue los coordinating trámites entre better todas las administraciones procedures among implicadas. all involved administrations. Todos los que participamos en el grupo de trabajo, pero So también everyone las who administraciones participates locales. in local, but also local Son los administration. grandes olvidados, ¿no?, Because they are de este often tema, quite forgotten pero in this topic. que finalmente But pues, los que eventually, van a otorgar las they're the ones licencias who are writing and granting licenses. también tienen que estar And desde they el also need principio to be participando participating from the en very todo beginning esto. in all of this. ¿Cuál es nuestra So what's perspectiva? our Pues perspective? nosotros creemos Well, que, we think o queremos que en un plazo corto, relativamente corto, in the short term, podamos contar we en tramitación con una serie de proyectos certain que nos projects permitan marcar to allow un us modelo. to Es lo que más nos interesa. get en a el fondo. framework. Lo That's que the nos most interesa interesting es bit for us. un modelo de plantas, ¿no? Unas To have plantas a que se plant implanten bien en el territorio, Implement of que these plants tengan implemented well in the una territory, buena relación y coordinación with con a los good ganaderos, que si no relationship están and coordination with condenadas farmers. Otherwise, a no prosperar. they will be ¿eh? doomed. Que los doomed to ganaderos fail. estén implicados en And el we want proyecto, estén farmers to be implicados en involved el in negocio, projects and in the participen, business. ellos van We want them to a dar participate. un paso muy Because they're going to importante take an en important su step actividad, in ¿no? their Van a activity. cambiar su forma de gestión They will be de changing the residuos way they y manage lógicamente waste. lo quieren hacer And obviously, con alguien que les they want to merezca do it confianza y someone que vaya a estar con ellos whom they 20 años, trust, ¿no? para will be with hacerlo, them ¿no? for about Entonces, 20 nos years. interesa mucho So really que esos interested modelos de in negocio getting en those el business territorio models cuajen, in the plasmen, territory den to lugar a fit proyectos and y esos proyectos sirvan un poco de to faro, ¿no? materialize so a that these projects lo que es are el beacon resto de desarrollo to que the tenga el rest of sector. developments in the sector. Evidentemente en Castilla y León pues, el Obviously, in desarrollo Castilla y León, posible del metano pues, the es development enorme, of methane muchísimas plants posibilidades, is tiene massive, mucho with great territorio, potential and muchos residuos, possibilities. y We have a lot of evidentemente la Junta de territory, a Castilla y lot of León waste, apuesta por ello. and porque the Castilla y León dicho, ¿no? Council and regional ¿qué nos government believes preocupa? in that, Pues, as we've said. So what's nos concerning preocupa here un for us? poco Well, we're que concerned está generando demasiada burbuja, ¿no? with the bubble that is being generated in the sector. Hablamos periódicamente con ganaderos que We nos often cuentan speak to que farmers ya va who la tell us séptima, la octava that now empresa, ¿no?, que viene a they verlos, a have a preguntarles seventh or eighth company going por to sus visit them, residuos y a firmar asking them inmediatamente un contrato. about their Y waste, eso no es bueno. to sign a contract Creo immediately, and that's not que el good. ganadero, el generador de residuos en general, ¿no? El Farmers ganadero en and waste particular aquí, generators, or farmers evidentemente es specifically, consciente, tiene un problema. are aware that they have a problem. La tramitación de nuevas granjas en Castilla y León está muy limitada, approval of va a ir new asociada farms al in desarrollo Castilla de was plantas very de limited. biogás, It's porque si no, related no to habrá nuevas development of granjas. biogas plants, Pero otherwise there won't necesita be conocer en farms, profundidad but they este need negocio. to get to know Necesita this business in depth. saber qué se va a They need hacer, to get cómo to se va a know hacer, what will be done and cómo se va a how. financiar, qué va a And how ocurrir. will be financed Necesita and what will certidumbre. happen. So Y they yo creo need que certain hasta ahora certainties. no hemos sido capaces entre todos de transmitirle been able suficiente to certidumbre. convey Hoy tenemos enough todos una labor certainty to importante que them. realizar. We all have Nosotros an los important primeros, task. administración, el grupo de trabajo, First of all, us. estamos en contacto con empresas, estamos con ganaderos, pero yo creo que nos falta eso. Y luego, pues seguramente también nos falta un poco de coordinación, And we are also lacking administración, coordination promotores, in the administration, transportistas, promoters, en la red. developers, Es decir, también carriers. ahí pues the whole vemos chain un poco We think pues una inflación de that there proyectos is an también en inflation of relación con las projects autorizaciones, regarding the authorizations. que es normal, ¿eh? Venimos todos del mundo de las It's normal, renovables, because we come conocemos from the world of renewables, estos and inicios, ¿no?, de we know los about sectores, these beginnings, pero bueno, but yo creo que es el momento ahora I think now is de the time intentar to tranquilizarnos, try to calm de down orientar bien todas las cosas and y, to como digo, de give transmitir a toda la properly cadena convey to the whole chain certidumbre, ¿no? Y a que feeling of podamos certainty, avanzar. so that we Nosotros may esperamos advance. aquí, So we hope antes de fin de año, finalizar that by nuestro the end of the trabajo year we'll be able to en finish our coordinación work. con las tres consejerías, coordination publicar with esa the guía de three tramitación, el plan, council offices. y bueno, pues poco a poco, And a lo largo del año 24, poder contar gradually, con in todos 2024, estos we aim to instrumentos, have con all esos these proyectos instruments, faro, ¿no?, le all llamamos, these beacon proyectos que vamos a projects tutelar, también that tenemos we're un going sistema de tutela to de monitor. estos proyectos, y esperemos que el We año have que a system viene, for that. si tenemos salón, estamos en estas fechas, Next pues year, we podamos have contar another fair que of this todo kind. ha ido bien y que We hemos avanzado hopefully be able enormemente to tell you that everything todos went en well estos and that we did advance along these items. Muchas gracias. Thank you so much.
José Manuel. Realmente has apuntado un tema que quiero llevarlo un poquito al final al debate, porque efectivamente el tema de que hay muchos ganaderos que empiezan a recibir muchos proyectos, parece que de repente ha provocado una psicosis de que en vez de tener un problema, que siempre ha sido un problema el tema de los desechos de ganadería, pues pueda pasar a ser casi no sé, una psicosis de que tienes algo realmente un valor increíble, ¿no? Cuando sigues teniendo un residuo. Y bueno, y para que nos cuente un poco y nos eche un jarro de agua fría en estos temas, porque realmente es así. Es decir, hay una normativa, sobre todo ligada al tema del digestato, un paquete normativo que das de sandas, todo el tema de fin de residuos, el reglamento de fertilizantes, que regulan mucho, aunque todo el tema de la aplicación y del uso del digestato, ¿no? Sé que el Ministerio está trabajando continuamente con estos temas y tal. Y bueno, pues explícanos un poquito, María Luisa, todos los temas administrativos o legislativos ligados al tema, sobre todo del digestato. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por haber contado con el Ministerio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que pertenezco, efectivamente trabaja en la legislación. En la legislación horizontal para intentar poner esas bases para la utilización. Y también lo hace, evidentemente, para transponer aquella legislación que nos viene de la Unión. A la hora de hablar del digestato hay que tener en cuenta que la legislación tiene que abordar dos aspectos del digestato, al menos. Una es su propia naturaleza. El digestato normalmente es un residuo y por lo tanto tiene que cumplir con la legislación de residuos. Por eso hay que conseguir una serie de autorizaciones integradas, etc. Y va a tener que cumplir con todo aquello que viene de la legislación que se aplica a los residuos. También por su propia naturaleza, en muchos casos, al entrar a formar parte de ese material que entra al digestor, subproductos animales no aptos para consumo humano, es decir, los sándwiches, conserva esa naturaleza del sándwich hasta que la pierde, y no siempre la pierde. Pero también tiene que cumplir una legislación porque se va a aplicar a los suelos agrícolas. Entonces tiene que cumplir una legislación que nos garantice que tiene un valor agronómico, que es lo de echar por echar al campo, terminaríamos convirtiendo, si echáramos cualquier cosa, terminaría siendo un vertedero. Y es cierto que el digestato tiene un enorme potencial si se emplea bien dentro de lo que es el mundo agrícola. Pero tiene también que ser seguro, para la salud humana, para el medio ambiente y para los animales. Y dentro de ese medio ambiente tiene que cumplir una serie de legislaciones a las que está sometido por esa aplicación al campo, es decir, todo aquello que va a estar regulando, por ejemplo, la no contaminación de las aguas con nitratos, una disminución de las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de amoníaco y también una protección de los suelos agrícolas. Hace poquito se ha presentado una directiva por parte de la Comisión de vigilancia y monitoreo de los suelos, no solo de los suelos agrarios, pero de los suelos agrarios también. Es decir, dado el uso que van a tener los digestatos, ya sea como producto fertilizante o como fertilizante residuo a través de una valorización, tiene que cumplir con todas estas patas. Y es interesante que en un momento dado la propia Comisión reconoce este valor del digestato y cuando se cambia
el reglamento de los productos fertilizantes sustituye el 2003-2003, que era el marco al que estábamos acostumbrados en el mundo fertilizante, y que solamente se centraba en los inorgánicos, abre el abanico e incluye el digestato como un posible material para su utilización en la fabricación de productos fertilizantes, tanto de fertilizantes que van a aportar nutrientes como de enmiendas, etc. Y lo quiere hacer atendiendo a toda esa casuística que he contado antes, esa naturaleza residuo, frecuentemente estándares, y entonces le pone una serie de condicionantes. Yo creo que todos aquellos que estén familiarizados, y lo estaréis todos, con el reglamento 2019 conocéis la CMC5, que son las condiciones que debe de tener un digestato para poderse emplear a la hora de hacer un producto fertilizante con el marcado C. Eso, bueno, pues limita los materiales de entrada, aquellos que el JMC, es decir, el Joint Center, ha evaluado como seguros y en las condiciones seguras. Por ejemplo, pues te dicen los estándares, sí, pero aquellos estándares que tengan determinados puntos finales. Genial, porque en este momento ya tenemos un reglamento delegado que para ciertos estándares, entre ellos el ciervo procesado, tienen un punto final, es el reglamento delegado 2023-1605, que ahí os dice pues qué estándares podéis utilizar para entrar en el digestato, porque tienen ya definido el punto final y cuál es esa definición del punto final, cómo meterlo correctamente. Nuestra propia legislación lo que hace a través de la Ley 722 es coger y decir, bueno, pues esas mismas condiciones que ya ha visto la Comisión, que son buenas, que ya ha evaluado el JRC, pues nosotros las cogemos para la simple condición de residuos, lo cual introduce ese condicionamiento dentro de nuestro propio Real Decreto Nacional 606. Esto como pequeña introducción, luego después se complementa con las medidas de aplicación al campo para asegurar ese control y ese buen aprovechamiento a través del Real Decreto de Nutrición Sostenible, el 51-22, que será de aplicación a partir del 1 de enero del año que viene. Y esto como gran marco legislativo, aunque podría haber más cosas. Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Bien, yo creo que luego a ver si podemos tener un poco de debate sobre algunos de los aspectos que se han planteado. Y bueno, ahora John nos va a contar un poquito la línea estratégica de Euskadi, sobre todo la incidencia de esa estrategia en tema de residuos sólidos urbanos. Que es otro campo, estamos hablando mucho de residuos agrícolas porque tienen mucho potencial, pero la realidad es que donde se están desarrollando plantas ahora también es en tema de RSU, donde hay un futuro importante. Primero, justo agradecer a la organización, agradecer también a la ciudad de Valladolid, que nos hubiese de venir ayer. Si me permitís también al lechazo que nos traemos ayer, que la verdad que estuvo muy bien. Luego, no termino de adelantarme y pediros disculpas, porque como hemos tenido cierto retraso en los actos, los eventos, las anteriores ponencias, pues la vida es en directo y mi diputada está ahora mismo en una comparecencia de medio ambiente en Bilbao y bueno, sé que estar detrás, con lo cual es más que probable que me baje el estrado. No porque tenga miedo a alguna pregunta que me pueda acercarme, sino porque simplemente tendré que ir allí, ¿vale? Y luego lo que tengo que hacer pues estar aquí, porque tenía que estar allí, lo dije hace 2 semanas en Madrid y lo hice igual. Y digo, yo creo que os puedo aportar un poco. Lo que os voy a contar es el libro, mi libro en este caso, y lo que os voy a contar una experiencia que hemos tenido a nivel de Bizkaia. No quiero olvidarme y antes decir que, bueno, Euskadi, lo que es a nivel de comunidad autónoma, podemos de otra manera un sector de energía que es el tradicional. Tradicionalmente hemos apoyado bastante, tenemos ahí el marco, la Agenda 2030, se vehiculiza prácticamente todo a través del EVE, el Vasco de Energía, pues ahí el más tiene un sitio, el resto de renovables, la eólica, la fotovoltaica, al final, para lograr esos objetivos que está en la Agenda 2030. Hasta ahí, la estrategia de Euskadi de energía. Ahora voy a contar
lo que hacemos en la Diputación, ¿no? Sabéis que por las peculiaridades que tenemos en Vizcaya, regarding the county los office territorios of rurales, Basque la Navarra, Country and tenemos esa take into account, fiscal, all que nos the permite dar locations ciertas in our competencias. Y en region, este we have caso some lo que hacemos aquí en competences. Diputación es So what we complementar do is to toda la complement, gestión de to residuos supplement all municipales, the que al final waste es competencia management de los municipios, treatment, pero nosotros ayudamos sobre even todo con el tema though, de instalaciones. this is the municipality's ¿Qué tiene que ver competence. esto, no? Con el metano. Bueno, pues ahora lo Perhaps que hemos this hecho ha doesn't sido un have plan to de do gestión de with residuos biomethane, but we de did Vizcaya a something 2030, que different, está alineado, lógicamente, our con project Euskadi, is aligned, with the está Basque alineado a su Country vez con España en and Europa. Basque Lo que Country pasa que and Europe sumando and 20 Spain, puntos strategies. porcentuales. Es decir, nos enfrentábamos sobre todo a un We problema que es la had a valorización problem. material, el This is the reciclaje de una material palabra. valorization Y ahí, of the ese recycling. 60% para el año And 2030 en Europa, pues no 60% seremos el 70%. Es established posible que for pasen a otra comunidad también, 2030, No sé, pero si nos ponemos todos a sumar más 10 al final, was vamos a actually tener más changed. 110. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, pues tenemos una serie de fracciones en las que no voy a There are entrar, some que son mejorables, fractions sobre that todo lo que can tiene be que ver con el improved subresiduo de la that fracción are resto de la related recogida to masa, the pero nos centramos residue. o veíamos we que are una búsqueda focused, importante we knew era that todo there lo que was era el an residuo del contenedor important marrón, la recogida orgánica de opportunity with residuos. the so-called green, Ahí llevamos ya unos brown cuantos años container. So for many haciendo years now, we compostaje. have been Le he producing agradecido a la profesora compost. esa porque So somos I muy thank, torpes, my en la administración colleague, somos torpes a veces. Yo for creo que all the tuvimos que information mandar she 20 veces la misma provided. documentación So para lograr el we etiquetado. had to actually Estamos registrados, que submit es lo que the importa. documentation Vale, y veíamos que teníamos una many posibilidad. times Entonces, vimos because que se puede hacer con esto. our Las compostaje, we tampoco were somos tan ignorant. grandes para chupar el compostaje de 50.000 We toneladas trying de orgánico, que es lo que to más work está with the recogiendo en compost. 2030. Vimos otra serie de We tecnologías que knew había there y were la other automatización. technologies that were Valencia, nos gustó available. mucho. We went Pero to bueno, os pareció que Valencia en ese to learn momento about, but we teníamos thought que it was a estoy moment hablando for de dos us. años, teníamos I'm que talking ir about 2 years a una ago. tecnología que fuera So madura y we que wanted to tuviera use a salida al mercado. mature technology Taca, with a good comercialización. ¿Y commercialization, ahora cómo lo hacemos? ¿No? Solo sabemos de marketing. residuos. Vuelvo para atrás, ¿os We acordáis de Bebe, que es we mi knew pionera that con el tema de energía? biomethanization Bueno, pues was nos asociamos the technology. a nivel de So Aguas we Collos, partnered con la with Diputación, another company desde el Departamento de as Medio Ambiente. a Nos regional juntamos y decimos, ¿ahora government qué hacemos? Necesitamos a in alguien order to tenga más carry out conocimiento de different los mercados process. del gas, And que so we tenga look for somebody acceso with secundario a more otro tipo de knowledge generadores about the markets, de about orgánico organic y además waste que nos aporte un treatments, flow and financiero. ¿Cómo also hacemos with todo eso? investment. Tenemos una caja, lo So, revolvemos en la licitación de selección de socio we que en Madrid launched le a salió el otro día tender, todo de golpe, para partnership tender, la construcción y in explotación de order una planta de to biometanización. use and Y eso es en lo build que a estamos, en la licitación. biomethanization plant. And Pero Rafa that's actually salió our sobre current cero. En este caso project. lo digo, que fue una oferta Petero claramente was superior al actually the Vasco. partner in this case. Y bueno, de momento And estamos so en esa época far, de noviazgo, that we va are todo in bastante this, bien. situation. Y Everything bueno, works very ahora mismo well. estamos valorando So right now we are evaluating la licitación de the redacción del proyecto. valorization Ya lo estamos realizando todo desde of Metabarri, the process. donde, insisto, estamos la pata de Again, residuos de Vizcaya the y la pata and de energía del gobierno, como nos the puede ser de otra manera. government En los energy otros dos are territorios, working, tanto en Guipúzcoa, donde hay una planta de biometanización vía seca, no húmeda, que es la que hemos elegido, como en Álava, que también SUCMB tiene un proceso de investigación, pues está apostando por ello. Y aprendiendo un poco, recogiendo lo que decíais por aquí, como mi departamento es Medio Ambiente y Agricultura, pues igual vamos a tener que meternos también en la parte de Agricultura, por lo menos darles ideas, para lo cual ya le hemos mandado la guía de energías renovables a Juan. Y bueno, pues eso es un poco el camino que hacemos. Yo lo que he contado es el cuento, esto es singular, probablemente porque es una sociedad de economía mixta, hay otras experiencias, pero a nivel de biometanización solo ahí está, y creo que además coge todo el proceso desde la recogida del orgánico hasta el upgrading final a biometano. Siento que no voy a poder estar aquí, bueno, tenéis alguna pregunta, con lo cual da lo mismo, pero si tuvierais cualquier cosa, o a través de la organización, o Garbaker, contactéis con nosotros y estaremos encantados de aclarar cualquier cosa que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, John. Vamos a cambiar un poquito el juego y Pablo, como representante de Sur en España de certificación, queríamos un poco que nos cuentes cuándo es necesaria la certificación de las plantas de biogás, de biometano, en relación con la directiva de renovables y bueno, en concreto también de vuestro sistema de certificación. Vale, muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero,
voy a intentar ser corto, ya que he sido yo el que te ha dicho que vamos a intentar, porque formo parte de la organización, pues no voy a ser yo el que tarde más, ¿no? Pero tampoco es el foro, a lo mejor, para entrar en detalles, ¿no? Porque es una ley farragosa y, bueno, pues también hay muchos casos, depende mucho de la cadena de valor, de la agricultura, hay otra forestal, si viene de residuos, pues que cada vez es distinto, ¿no? Y cuando me preguntan, oye, yo me tengo que certificar, digo, depende. Eso suele ser el 90% de las respuestas, ¿no? ¿Depende de qué? Pues de la potencia primero, las plantas de biogás más de 2 megavatios por encima se tienen que certificar. Si venden calor o electricidad a un tercero, ¿no? Es decir, si es autoconsumo, por ejemplo, pues no es necesario certificarse, ¿no? Se tiene que certificar la planta y toda la cadena de valor aguas arriba. O sea que además puede haber excepciones en el caso de residuos o de agricultura. Bueno, depende un poco. Pues hay veces que he simplificado el proceso y simplemente con una autodeclaración es suficiente, ¿no? Todo esto viene de la Directiva de Energías Renovables. O sea, SURE al final es un esquema voluntario que llaman, aunque lo de voluntario siempre digo que es relativo, porque al final tienes que escoger uno de los esquemas voluntarios, pero te tienes que certificar si cumples estos requisitos, ¿no? De más de 2 megavatios de potencia. ¿Qué pasa si no te certificas? Pues bueno, está el Real Decreto, el 376, ya se publicó en 2022 y entraba en vigor a partir de 2023. O sea que teóricamente ya está en vigor. ¿Qué pasa si no te certificas? Pues que todas esas ventajas del CO2 neutro pues no serían tales, ¿no? Porque se considera, ojos de la Comisión, un gas fósil, por ejemplo, ¿no? Y todo tipo de ayudas que recibiese, feed-in tariffs y demás, pues no se podrían aplicar. No podrías recibir ayudas si no está certificada la planta y su cadena de valor. Claro, al final es obligatorio, ¿no? Porque si no, pues, las ventajas económicas con las que se están construyendo estas plantas implica la necesidad de certificarse. ¿Qué implica este sistema? Pues al final es una trazabilidad, ¿no? O sea, que el residuo o el producto agrícola se produzca con unos criterios de sostenibilidad que están marcados por la Directiva de Energías Renovables y que haya una trazabilidad, ¿no? Como las típicas que estamos acostumbrados a certificaciones de cadena de custodia, pues que tienen que guardar las facturas, albaranes y que todo lo que entra pues no supera lo que sale, ¿no? Un balance de masas. Y bueno, añadir a esto que a lo mejor ya os suena de otras certificaciones, pues lo que es la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono, además que la metodología viene ya en la propia directiva. Entonces, bueno, pues hay que, y además puede servir pues para lo que llamamos típicamente los certificados verdes. Al final, ¿cuánto estoy ahorrando? ¿Cuántas emisiones de gases estoy ahorrando? Pues la forma de decirlo y de certificarlo, ¿no? Auditarlo es con una certificación como SURE, ¿no? Bueno, y como vengo a hablar de mis libros, ¿no? Pues dentro de la mochilita tenéis un folleto, ¿no? De SURE, que bueno, está en nuestro contacto, porque somos desde 2021, desde junio, somos como la Asociación de Apoyo Nacional en España. Pues cualquiera que tenga un proyecto pues nos puede llamar y decir, bueno, nos tenemos que certificar, sí, no, depende. Y por mí, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, realmente ahora iniciamos un poquito el tema del debate, que desgraciadamente, como dije al principio, va a ser muy breve, pero que bueno, queda abierto vía, creo que la aplicación se pueden hacer preguntas y yo creo que todos estamos dispuestos a contestarlas, aunque sea a posteriori. Yo tenía aquí apuntado una serie de aspectos con los que se encuentra el desarrollador. Primero es el tema de materias primas, indudablemente disponibilidad y sostenibilidad. Hay criterios confusos por ejemplo, el uso de alperujos en algún momento, ¿no? Otros criterios ligados a los lodos de depuradoras agroalimentarias, que bueno, ya apuntó un poquito María Luisa los problemas.
Luego se ha hablado, y creo que es el tema estrella, el tema de los digeridos, en cuanto a las posibilidades de aplicación. Igualmente todos sabemos que una planta de biogás, incluso en el estiércol, se convierte en un residuo y al final estamos en una planta de tratamiento de residuos. El tema de residuos es fundamental y eso enlaza un poco con lo que comentabas tú, que nadie crea que esto es fácil, ¿no? Vamos a ser clarísimos. Son desarrollos complejos, esto no es una planta energética, es una planta de energía, es una planta de tratamiento de residuos y a veces la parte de tratamiento de residuos tiene un CAPEX mayor que la parte de energía y eso tenemos que ser conscientes a la hora de desarrollar, ¿no? También. Y luego hay un aspecto que aquí no ha salido, pero que nos preocupa mucho a todo el sector, que es la contestación social. Indudablemente hay muchos proyectos que han recibido contestación social y que muchas veces ni siquiera son grupos ecologistas, son asociaciones de vecinos y tal los que se oponen. Y bueno, pues en principio yo siempre digo una planta es una planta muy positiva desde el punto de vista medioambiental, entre otras cosas porque tiene el carácter de producir una energía sostenible, el segundo porque al final evita emisiones de metano, o sea, de CO2 equivalente y al final, bueno, pues indudablemente la concentración muchas veces, yo tiro mucho al tema agroganadero porque claro, es el que más problemas genera, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, pues esa concentración requiere replantearse los residuos ganaderos. Es de dominio público que tienen muy mala fama, tampoco siempre se han hecho bien las cosas, no vamos a engañar. Y bueno, estas plantas también dan una opción a un sistema de control y un sistema de tratamiento que mejore esa gestión y que además aporte un fertilizante orgánico del que realmente desde la Comisión Europea se está intentando fomentar y se ha cambiado bastante el chip, aunque haya todos los problemas. Yo no sé si alguno de vosotros queréis comentar algo, pues no sé, de alguno de estos temas que estamos, ya sé que son demasiados para plantear, pero en algunos de vuestros desarrollos, y a lo mejor me refiero más a vosotros tres, en algunos de vuestros desarrollos os habéis encontrado con problemáticas de ese tema, ¿no? Tanto del tema del digestato como el tema de oposición social. Yo creo que el tema de oposición social va a requerir, y desde ahí estamos creo que bastante implicados y queremos implicarnos en ello, en un aspecto educativo, ¿no? Tenemos que divulgar un poco la realidad de lo que es una planta de estas, ¿no? Cuando dicen huele, ¿no? No huelen, o sea, quitan el olor, el digerido. Lo que pasa es que, bueno, en el transporte, en una serie de cosas hay que poner una serie de condicionantes para que se cumplan todas las normativas, ¿no? Vamos, todas las normativas para que no haya ninguna repulsa desde el punto de vista vecinal o de las asociaciones o de las comunidades donde se instalen, ¿no? Mira, por ejemplo, yo empezando por la parte que has comentado inicialmente. Beginning with regarding your initial comment, one of the main problems in local level in Valencia is the rice straw issue in the Albufera. When you collected, the controlled burnings take place. So the problem is the natural part of the Albufera is too close to Valencia, so that leads to some smoke and contamination by particle problems at some degree every year. So right now with the straw, rice straw, there were many initiatives were launched, regarding the straw, the rice straw. For example, one of them was about making material, producing material to be used at the Las Fallas festivity. So right now there is an ongoing project developed by three important companies. I'm sure they talked about this project already. The
project is about treating half of the rice straw, 50,000 tons a year, by applying a number of processes regarding storage, treating, etc. So the main problem, anyway, which I believe is quite common to the raw material, agricultural raw material, is about collecting the material. There is a great potential when it comes to the farming residue, Usually, this is burned, but it's about logistics. At some point, we need to tackle this issue. So we need to, administrations as a whole, or jointly, need to tackle this issue, the collection of raw material, farmers, associations, etc., to establish logistic channels that allow us to collect these residues and to return them to the countryside. Otherwise, that will be a very complicated thing to actually solve. The livestock problem is different because it's about fluids. But the farming stuff is different because we're talking about solid content. So it is complicated. We're talking about wet soils. So a short term, we need to find a logistic solution. This is one of the problems that I experienced among all of them you mentioned. Sí. I wanted to. You talk about the awareness, social reaction, in our experience, we need to keep on raising awareness in order to see another way to reach people, so that people understand better and have another reaction. So I believe then, that they think this is bad, but we need to change these opinions, these thoughts. We are now running a project, that is going to install, two floor plants, which is a landfill really. So all communities, all regions, have the same problems, but because we are a small region and we have valleys and rivers, what we do is to be more creative. We seal the landfill, but this is an architectonic, task. So at least it smells already there. So perhaps the reaction will not be so strong because we're working on the same spot. Thank you. Sí, yo sí que Yes, I wanted consulté con esto de la oposición. regarding the Y aquí en Cataluña, pues, sí que social lo estamos opposition, viviendo, we are es experiencing verdad, that in no solo Catalonia. vuestro sector, Not sino only in your sector, en todos los sectores, but a veces ya also simplemente any sector, ampliaciones de explotaciones just by ganaderas extending, tienen the muy fuerte. holdings, the livestock Sí, holdings. probablemente una solución So sería, perhaps, lo que hemos comentado, and as we said, mejor comunicación. we need to improve our También communication. creemos nosotros, We also en think cuanto a la that transacción, pues we should asegurar guarantee o sea, que el proceso sea that the bien process garantista, is porque si realmente hay warranty algún process, error, algún problema, because pues, if sí, any sí que estamos perdidos, problem, porque any mistake, we might be quizá lost. We might, será válido o have tendrá a más big problemas. problem. Eso a veces So implica más that tiempo, pero hay implies, que manejar un longer equilibrio time. entre, So we need to have a entre, balance escuchar between también listening estas alegaciones, to these tratarlas bien y statements, garantizar el procedimiento guarantee adecuado, the right y en el sector en process, concreto, pues bueno, procedure. todo lo que se limite a digestión When it comes to siempre tendrá mejor acogida limiting que the si ya digestion, hablamos de pirosis people o will fabricación de actually cintas, accept pues, that better, genera más better than oposición. paralysis and other Sabéis, procedures. Y sí, ahora tenemos, Yes, por ejemplo, right una now, planta there grande is en trámite a big en Lérida también. ongoing Claro, son plan which plantas que is se iban a under aprovechar work desechos ganaderos, that pues, are going to conviene take plantarlas advantage or use the livestock en waste zonas
these plants should not be built in heavily industrialized area. So people are afraid of these plants because they believe that the waste from all across the Catalonia area will be received. So people say, why Lerida is actually the spot to receive all the waste? Regarding the certification, we support certification, of course, certification schemes. In order to explain consumer what product is sustainable, why, so the administration supports certification scheme systems, public labeling systems, the European systems. We design a badge in Catalonia. Perhaps for your sector, you can use a European and environmental system. We also try to promote it, and those companies with this system, they have tax reduction, especially with the Generalitat. So I will encourage the sector to get engaged in this type of, to get involved in this type of systems that somehow, it improves, or relieves this social reaction. Thank you. Sí. Do you want to say something else? Respecto de la Yes. oposición social. Regarding social reaction, opposition, all who come from the waste world, we're very familiar with this, unfortunately. And this is something that is going to be there. Let's not fool ourselves. Many of the projects that are going to be submitted are going to find, social reaction against. So we need to explain details about the biomethane plant processes. Sometimes it is useful, sometimes it is not. Because, as I said, renewables, yes to renewables, but not this way. So, in parallel, we want renewables, but nothing that is close to us, nothing that affects us. So, it's difficult to reach people in this sense, this regard. So what I think is that we need to find the right location. It's difficult, I know, but and as you said, we need to find a location where the livestock activity associated to what you're going to do is found. So and people can tell that you are going to provide a solution to that problem. And if you build a plant where nothing else is there, people living there are going to think that why, they have to build the plant right there next to my village, next to my town. So I think this is very important. That it's going to heavily, strongly affect the development of the sector. We need to choose the right place, the right location. Regarding what you say about raw material, I think that the livestock residue waste is easier to handle, to organize, to arrange. But again, the farming waste is more difficult. It has to go through, necessarily, has to go through the service companies. In the farming sector. In the end, everything, is managed by them, because these are locals, they know very well, they have good close relationship with the farmers, so they can channel all of these problems. So we have some experiences, in biomass congresses with farming products. So if they involve, they get engaged, they can channel these demands and organize the logistics. So we need to explain this also, of course, to make them engage in the chain. Unfortunately, we need to be on time, we need to be brave, so hopefully, I don't want you to think that our vision is negative, so I just want to leave a positive trace, positive
the development of biomethane is going to be here for good. Los aspectos positivos The negative, positive aspects are much overweight, the negative aspects. So we need to do the right thing. All together, companies together, jointly. Sometimes, we need to have better communication, and so they think we are reliable. We need to know not all raw materials are useful, as you very well know. So perhaps María Luisa casi como fin, porque parece que era la parte más restrictiva, ¿no? La parte normativa, pues, yo creo que el Ministerio está trabajando mucho en ese tema, Bueno, yo insistiré en la idea que se ha dicho, es muy importante comunicar. I'll insist on that idea. It's important to communicate and first of all do things very well, so that we can shut up people. We're doing things well, and I'm not to blame for the things you're accusing me of. Pretty much the other way around with the solution. So much so that during this whole crisis of the Ukrainian war, one of the points with the Commission when they gave us reports, what they insisted on was the fact that on the one hand, as you may see, biomethane is renewable energy. But that digestate, if well made, is a source of nitrogen. So that whole circular economy is helping us to find not just independence energetically, but also regarding raw materials in something as important as the synthesis of fertilizers with nitrogen. And of course, organic raw materials for the soil. Spanish soils tend to be poor, and digestate is very valuable. And if done well, I think that we can be on the best path possible. And as an administration, I insist on doing things well, complying with the law and with controls. And we'll succeed. Thanks so much. I don't know whether you have something to comment. I'd like to thank the organization for giving us this opportunity. And there is a web question system. And I'd like to thank you all for being here. And long life to biomethane. Why not?